Aprendamos a hacer un clásico de forma rápida y sencilla. El juego de la viborita en JavaScript. Comencemos definiendo un documento HTML. Su título, ligamos una hoja de estilos y en el body definimos un canvas cuadrado a 200 píxeles. Cargamos un archivo JavaScript y cerramos. En CSS definimos algunas propiedades para el HTML y body, ancho y alto a 100 unidades del viewport, margen 0, display grid y place items para centrar, fondo negro y overflow hidden para quitar los scrollbars. Para el contenedor game, ancho y alto a 600 píxeles, aunque puedes jugar con esos valores. Fondo azul oscuro y un estilo para en caso de game over cambie el fondo a rojo. En JavaScript declaramos una variable con el tiempo actual, otra para el tiempo transcurrido desde el último movimiento. Definimos el tamaño del cuadrado, un vector para la posición actual, la dirección y la posición de la comida, un arreglo que usaremos para incrementar la cola, una variable para saber si el estado del juego es game over y el canvas con su contexto en 2D. En una función draw, limpiaremos el canvas y definimos blanco en hexadecimal para dibujar un rectángulo posicionado en la coordenada que tenga nuestra variable currentPosition, con el ancho y alto del tamaño de square. Iteramos los elementos de la cola para también dibujarlos. Luego cambiamos el color a rojo para dibujar la comida y con eso completamos la función. Creamos una función llamada GameLoop que se ejecutará todo el tiempo, donde comparamos que no haya aún colisiones con paredes para ejecutar la lógica. Llamamos draw y obtenemos el tiempo actual, modificando las variables de tiempo, ya que con ellas basaremos los movimientos al tiempo y no a los cuadros por segundo. En la descripción del video encontrarás un artículo escrito por mí. Si han transcurrido más de 200 milisegundos, reseteamos la variable, actualizaremos las posiciones de los elementos en la cola, actualizamos la posición actual en X y si hubo colisión con comida. Para cada frame o cuadro por segundo llamaremos esta misma función. En caso de existir colisión con alguna pared, asignaremos la clase over al elemento del canvas y no ejecutaremos la lógica anterior. En la función changeDirection, dependiendo la tecla presionada, cambiaremos la dirección de la cabeza de la víbora, sencillamente con unos y menos unos. ResetDirection para restablecer la dirección a 0 y que no se mueva. Con una expresión lógica en checkWallCollision, utilizando el tamaño del canvas y del cuadrado o cabeza, podemos determinar si hay colisión comparando con la posición actual. Cabe mencionar que 0 sería el límite izquierdo y de arriba, el ancho del canvas el límite derecho y el alto del canvas el límite inferior. En la función updateTail, iteramos los elementos del arreglo tail en reversa, del último al primero. En caso de tratarse del primer índice, vamos a asignarle la posición actual. De lo contrario, le asignamos la posición del siguiente índice antes de iterar, para que los valores o posiciones se vayan recorriendo y den ese efecto de que el cuerpo está siguiendo la cabeza. En otra función agregaremos la comida en pantalla y para ello definimos una variable isValid que usaremos más adelante para determinar si la posición generada aleatoriamente es buena. A ran X y ran Y le asignamos un número aleatorio menor al tamaño del canvas entre el tamaño del cuadrado que resultará en una columna, pero multiplicando nuevamente por square nos da la posición en coordenadas. Si la posición actual es igual a la generada, entonces es una posición inválida, ya que no queremos que la comida aparezca encima de la víbora, al igual que en la cola, y para ello iteramos. Si no es válida, generamos una nueva posición con recursión. Si lo es, asignamos la posición al vector comida. CheckFood compara si la posición actual está tocando a la comida, y en caso de cumplirse, incrementa el arreglo de la cola con un nuevo elemento que se ubicará en la posición actual, y cambiamos la posición de la comida. Para comenzar el juego, requerimos posicionar la comida y llamar GameLoop, pero no olvidemos también agregar un listener para poder detectar el cambio de dirección con el teclado. Y ya estamos listos para revivir la experiencia del juego. Falta programar que pueda colisionar consigo misma. ¿Podrás hacerlo? ¿En qué plataforma llegaste a jugarlo? Déjalo en los comentarios y si te gustaría que hiciéramos otro clásico.